Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar el Evangelio de esta fiesta de Santa María Magdalena, que es un día preciosísimo, una santa espectacular, en este lugar tan impresionante, donde nos hemos venido con los misioneros a un día de descanso, conociendo la Amazonía, con este río que es uno de los que luego comienza a ser el Amazonas, ¿no? y donde ya es un paisaje totalmente distinto de lo que veníamos contemplando los otros días, ¿no? porque ya efectivamente esto es el Amazonas, ya esto es el oriente ecuatoriano, que ya va uniéndose casi con Brasil, ¿no? Y dice el Evangelio: el primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba afuera María junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabuni, que significa mi maestro. Jesús le dice: no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y ha dicho esto. María Magdalena es un personaje fascinante en el Evangelio, es una mujer que es pura pasión, pura búsqueda del amor verdadero. De hecho, a María Magdalena se la resume, o sea, se la describe cuando se habla de ella en el Evangelio, en San Lucas, dice: María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Y de hecho, yo no sé muy bien, porque es muy sorprendente que Jesús no entra en Magdala en ningún momento, no se sabe, o sea, tuvo que pasar por ahí, porque era el camino obligatorio para pasar, ¿no? Algunos dicen que cuando dice en el Evangelio que Jesús iba por las distintas aldeas, recorriendo los lugares y tal, y que seguramente una de esas aldeas era Magdala, es posible. A mí me intriga mucho por qué no hay como no se nombra Magdala en el Evangelio. ¿Por qué? No lo sabemos. Quizá podría ser una ciudad maldita, una ciudad pecaminosa. Quizá Magdalena no significa que sea de Magdala, sino que es de un lugar de pecado, ¿no? Porque es de las que Jesús había expulsado 7 demonios, entonces podría perfectamente referirse a eso, ¿no? O sea, que Magdala fuese un lugar como no lícito, no sabemos, ¿no? No sabemos. De hecho, hay unos descubrimientos ahora muy interesantes de una sinagoga del siglo I, hay también los restos del puerto de Magdala, restos de una basílica que hubo ahí. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero es una mujer de la que habían expulsado 7 demonios. O sea, estaba como endemoniada. Muchas veces a Magdalena se la ha confundido con María egipciaca o con la mujer adúltera, entonces se dice que era una mujer que pecaba de lujuria. No tenemos ni idea de eso, ¿no? O sea, sabemos que es una mujer de la que Jesús había expulsado 7 demonios, ¿no? Y
yo pienso que era una mujer sedienta de amor verdadero y eso le llevaba a hacer muchas locuras, muchas tonterías, ¿no? Antes de conocer al Señor, nada le satisfacía, vivía como en la queja constante, la amargura constante, y no terminaba de encontrar el amor que satisficiese todo ese deseo que tenía ella, ¿verdad? Y cuando encuentra a Jesús, descubre de repente que es posible amar de una manera bella, de una manera, bueno, una manera verdadera, ¿no? No una manera en la que tenga que venderse ella a sí misma, sino una manera pues bonita, buena, verdadera, ¿no? Y por eso, cuando encuentra a Jesús, se vincula totalmente a Él, se ata totalmente a Él, ¿no? O sea, para María Magdalena, Jesús es como la sanación del amor verdadero, ¿no? Y por eso ella ya no se aparta nunca de Jesús, ni siquiera cuando llega el momento de la pasión y de la cruz, ella es capaz de mantenerse hasta el final. Ella se mantiene con María, la Virgen, al pie de la cruz, porque no quiere apartarse ya más de aquel que le ha mostrado el amor de verdad, no una apariencia de amor, sino el amor de verdad, ¿no? Y eso me parece que es precioso, y por eso cuando Jesús padece la pasión o cuando Jesús muere, María Magdalena estará tanto en la pasión como junto al sepulcro, y de hecho ella será testigo de la resurrección, que es el evangelio que la Iglesia nos entrega hoy, ¿no? Un evangelio del que pone primero unos breves versículos que introducen el capítulo 20, que es el de la resurrección, donde dice que el primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando todavía estaba oscuro, o sea, todavía no ha amanecido el domingo, y sin embargo María Magdalena ya se va corriendo al sepulcro, porque no puede vivir apartada de Jesús, ¿no? Va corriendo al sepulcro. En el Evangelio de San Juan siempre las indicaciones del tiempo son importantísimas. Entonces, que sea antes del amanecer, cuando todavía estaba oscuro, pues también implica pues, que todavía, o sea, el hombre no ha sido capaz de encontrar la revelación, ¿no? O sea, no ha visto de verdad, pues eso, no ha amanecido la luz de la fe, ¿no? Todavía está oscuro, ¿no? Y María Magdalena, en esta oscuridad, no puede más y se va al sepulcro, ¿no? Se va corriendo al sepulcro, ¿no? Echó a correr María Magdalena, fue al sepulcro cuando no estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro. Ve la losa quitada del sepulcro e inmediatamente, como todavía está oscuro, todavía no ha amanecido Jesús, es decir, todavía no está la luz de la fe en su máximo esplendor, ¿qué le viene a María Magdalena? El miedo, ¿no? El miedo de que hayan robado el cuerpo de Jesús, o el miedo a esa oscuridad, no sabemos muy bien, pero le viene el miedo, ¿no? Y echó a correr, vio la luz quitada del sepulcro y en vez de acercarse al sepulcro, lo que hace es echar a correr, sale a correr, ¿no? ¿Y dónde va? A la iglesia. Es muy bonito eso, va a la iglesia, ¿no? O sea, para María Magdalena, ahora que Jesús ha muerto, el referente son Pedro y Juan. Pedro como el primado y Juan como el discípulo amado, el amigo íntimo de Jesús, ¿no? Y entonces echa a correr hacia ellos, va a correr, y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? María es que es pura fascinación y pasión por Jesús, y entonces en cuanto ve la losa quitada del sepulcro ya se imagina lo peor, se imagina todo el lío montado y entonces pues ya va donde los discípulos y haciendo una interpretación que no tiene nada que ver con la luz del Evangelio ni con la luz del Espíritu Santo. Evidentemente, para contemplar la pasión, la resurrección, hace falta la luz del Espíritu Santo, y María Magdalena todavía no la tiene en este momento, primero porque además se ha apartado ella de la iglesia, Ojo que en la resurrección se va a mostrar cómo a Jesús resucitado solo se le ve en la iglesia, o conduciendo al encuentro con la iglesia, como por ejemplo los discípulos de Maús que se habían ido y son devueltos a la iglesia. María Magdalena tendrá que volver, ir a decir a los discípulos que os conduzcan a Galilea, ¿no? Y a Pedro, que os conduzcan a Galilea, ¿no? O que han pasado a ser de Pedro, porque el primado también se puede explicar así, ¿no? El caso es que María Magdalena echa a correr, ¿no? Empieza ya como la revolución dentro de María Magdalena. Siente como que le han quitado el último recuerdo que tiene de Jesús, y entonces María Magdalena pierde los papeles, echa a correr, ¿no? Echa a correr y va donde los discípulos y les da un anuncio
que no tiene nada que ver con el anuncio posterior. Cuando luego vuelva, dirá, ha resucitado después del encuentro con Cristo. Ahora viene y el anuncio que dice es, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y habría que decirle, mira María, ese ya no es el Señor. El cuerpo muerto de Cristo es solo el despojo de Cristo, el recuerdo de Cristo, pero no es el Señor. El Señor no está ahí. Bueno, es el último recuerdo que tenemos de Él, el hombre es cuerpo y alma unidos, todo lo que queramos, es verdad, ¿no? Pero hombre, no es el Señor, ¿no? Y de hecho, da mucha pena cuando luego vuelve al sepulcro, cuando van los dos discípulos corriendo, se entiende, ¿no?, que María Magdalena ha vuelto corriendo al sepulcro, porque van Juan y Pedro corriendo, van al sepulcro, ven el sepulcro vacío, se vuelven, pensando, pues ha resucitado, es verdad, tal, ¿no? Pero se vuelven se vuelven como entristecidos de lo que ha pasado o asombrados de lo que ha pasado, un poco perplejos, ¿no? Y María se queda junto al sepulcro, ¿no? Ya se van ellos dos y entonces sucede esto, el salto que da el Evangelio es de aquí, de cuando ella les da el anuncio, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, que es la interpretación que hace María sin Cristo, y luego ya dice, estaba María fuera junto al sepulcro llorando, ¿no? Esta descripción de María Magdalena me parece que es preciosa, preciosa, una mujer que no se puede ya apartar del Jesús, del sepulcro, del único recuerdo que tiene, pero que ese recuerdo de Cristo es un recuerdo nostálgico y no se atreve a entrar dentro del misterio. María no ha entrado al sepulcro, está fuera. En ningún momento se dice que María entrase, así como de San Juan se dice que entró después de Pedro, desde Pedro se dice que entró nada más llegar. María Magdalena no se dice que entrase al sepulcro, solamente lo ve desde fuera. Y es una descripción preciosa de lo que a veces nos pasa, porque nosotros muchas veces queremos ver desde fuera el misterio, y el misterio hay que introducirse en él. Y es verdad que cuando uno se introduce en el misterio pierde las seguridades, es verdad que cuando uno se introduce en el misterio queda sobrecogido, es verdad que cuando uno se introduce en el misterio pasa del ámbito de lo profano, donde soy yo el centro, yo calculo, yo marco el ritmo y tal, al ámbito de lo sagrado, donde el centro es el misterio, y las cosas ya son como mucho más frágiles, uno siente como esa inseguridad, ¿verdad? Y bueno, entonces María se queda afuera. Y es verdad que Jesús va a intentar, o el misterio intenta captar su atención, tanto que mira adentro, pero se mantiene fuera, ¿no? Y entonces Jesús desde fuera se encontrará con ella, que es distinto, ¿verdad? Entonces se queda fuera junto al sepulcro, como no entiende nada, lo que hace es llorar, viene la tristeza y el miedo, es que son los signos del diablo. Cuando parece que Cristo ha desaparecido de nuestra vida, entonces lo que nos queda es tristeza y miedo, signos del diablo, lo que llamaba el Papa Francisco el excremento del demonio, ¿no? Pero es verdad lo que nos queda, ¿no? Entonces a uno le entra como el vértigo, el miedo, la tristeza, la angustia, qué pasará y tal, ¿no? La incertidumbre, ¿no? Y se queda fuera llorando. Mientras lloraba se asomó al sepulcro, ¿ves? O sea, es el sepulcro o el misterio que capta la atención, como el de Moisés, que le entró curiosidad y se acercó a la zarza ardiente, se asomó al sepulcro, ve dos ángeles vestidos de blanco, uno a la cabecera y otro a los pies, todavía está el cuerpo de Jesús. A mí esto me deja tan desconcertado, que María vaya al sepulcro, vea a dos ángeles, hable con ellos, digo, pero esta mujer es sorprendente, ¿no? Bueno, ve los ángeles vestidos de blanco, uno a la cabeza y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús, que le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿No? ¿Cuál es la razón de tu llanto? Esto es muy interesante, ¿eh? María, ¿por qué lloras? ¿Lloras de rabia porque ya no tienes el cuerpo de Jesús? ¿Lloras por nostalgia ante alguien que te ha dejado? ¿Lloras porque has perdido el amor? ¿Lloras por egoísmo, por ti misma, que está con la rabia de no tener a Jesús? Mujer, ¿por qué lloras? ¿No? ¿Por qué lloras? Yo creo que es muy importante en nuestra vida preguntarnos siempre el porqué de las cosas. El otro día estaba con el padre Marco en una de las comunidades celebrando una misa por una familia que había fallecido el padre, la madre y la hija, y él les decía, ¿por qué lloráis? ¿Por el egoísmo de no saber dónde están vuestros seres queridos? ¿Por el egoísmo de que hayan salido de vuestra esfera vuestros seres queridos? ¿Por la rabia de no tenerlos con vosotros? ¿De impotencia? ¿O lloras con esas lágrimas de esperanza? Que es verdad que
él decía, ¿no?, que había distintas lágrimas, las lágrimas de perplejidad, las lágrimas de resentimiento del que sabe que lo ha hecho mal y que no ha estado a la altura y tal, o las lágrimas del que confía, del que tiene esperanza y con esa esperanza confía en el Señor, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué lloras? Pregúntate, ¿por qué lloras? En tu vida, ¿por qué lloras? ¿No? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero depende, ¿por qué lloras? La gran pregunta es, ¿por qué lloras? ¿No? Ella dice, porque se han llevado a mi Señor y yo no sé dónde lo han puesto, o sea, ya no sé a dónde mirar, ando perpleja, ando confusa, cuando me quitan la razón de ser de mi vida, ya no comprendo nada, y entonces no sé ni a quién mirar, ni a dónde mirar, ni quién soy, ni nada, entonces, ¿por qué lloras? ¿No? Y luego ya se da la vuelta, dice, dicho esto, se vuelve y ve a Jesús. Esto es muy interesante, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús, o sea, está de espaldas al sepulcro mirando a Jesús, que parece, a ella le parece el hortelano, lo confunde con el hortelano y el ladrón, es que tiene bemoles la cosa. Cuando a uno le falta la luz de la resurrección, comete tantas tonterías, ¿no? Y entonces lo confunde con el hortelano y piensa que es el ladrón, entonces le dice esa frase tan absurda, porque yo pienso que el pobre Jesús la miraría como diciendo, esta de verdad se le ha ido la razón, ¿no? Dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré, ¿no? Y él le dice, María. Y en ese momento es cuando María cae en la cuenta de que es Jesús, ¿no? Yo siempre que medito este evangelio me viene en ese momento la frase de mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, ellas me siguen, ¿no? Y yo les doy la vida eterna. Es muy bonito, ¿no? Porque reconoce, ¿no? María ha reconocido la voz de Cristo. Solo Cristo pronuncia el nombre de María Magdalena de esa manera tan espectacular, ¿no? Entonces, dice, bueno, ella dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, tal, ¿no? Y ya Jesús sabe que no se puede razonar con María en estos momentos porque le falta la luz de la resurrección y entonces lo mejor es tocarle el corazón. Y Jesús salta al corazón de María, María, ¿no? Ella se vuelve y le dice, ella se vuelve, a mí me gusta mucho, ¿no? Porque ese volverse, si María está de espaldas al sepulcro mirando a Jesús, Jesús le dice, María, pues ella le dice, si es el hortelano, si eres tú el que lo has robado, dime dónde lo has puesto y lo recogeré. Y Jesús le dice, María, está cara a cara María con Jesús, dice, ella se volvió y le dijo, Rabuní. Ese se volvió, estoy convencido. Alguien tendría que estudiarlo a fondo. Es el verbo sub en hebreo, que significa caer en la cuenta, convertirse. Ella cayó en la cuenta de que era Jesús. Cuando Jesús pronuncia su nombre, como solo Él lo sabe hacer. Y entonces Él le dice, María, ella se vuelve, ella cae en la cuenta, ella reconoce a Jesús y le dice, Rabuní, mi maestro, ¿no? Y se abraza a Él, ¿no? Y Jesús le dice, no me retengas, Cristo resucitado ya no puede ser retenido por nadie. María Magdalena quiere como quedarse a Jesús para ella y Jesús le dice, no, ya no, esto ya no es así, la relación conmigo ahora es una libertad absoluta, porque yo subo a Dios, ¿no? Y entonces, esto es otra cosa. Entonces, María, Rabuní, qué bonito es, Rabuní, mi maestro, el que me lo ha enseñado todo. María ahí se define lo que ha sido toda su vida ha sido buscar el amor de verdad, nunca lo ha encontrado y de repente encuentra a Cristo, que es el verdadero amor, y se convierte en su maestro, ¿no? Y entonces ella dice Rabuní, que significa mi maestro, y Jesús le dice, no me retengas, pero ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y vuestro, y tal, ¿no? Y María fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, te ha dicho esto. Es tan bonito, María es la evangelizadora, ¿por qué? Porque es la que anuncia el mensaje de la resurrección a la Iglesia, es la que le da la gran alegría a la resurrección. Y ese grito de María ha resucitado va a atravesar los tiempos y llegar hasta nosotros, ¿no? Gracias a María Magdalena, aquella que había abierto su vida a Jesús, de la que había Jesús expulsado los 7 demonios, le había mostrado a Jesús esa sed, ¿no? Yo pienso también que cuando Jesús dice, venid a mí los sedientos, ¿no? El que tenga sed que venga a mí y beba, pienso, seguramente estaba pensando en María Magdalena, que es la mujer que está sedienta de Dios, ¿no? Bueno, pues ojalá que aprendamos de ella a buscar con vehemencia a Jesucristo, ojalá que entendamos que solo el Señor es capaz de llenar nuestro corazón, de darnos la vida, lo que de verdad buscamos, ¿no? Y que nos haga ser, pues, como María Magdalena, anunciadores de la verdad,
del Evangelio a los discípulos y al mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os voy a enseñar esto, pero os voy a enseñar primero a los misioneros que están allí. Mirad, en la carretera, esperando entrar, son los misioneros. Están ahí todos. Bueno, pues mirad el Amazonas, cómo empieza. Ahí es muy impresionante todo esto, que es donde vamos a bajar ahora con el bus. Vamos a tomar aquí algo y vamos para allá. Bueno, pues hasta la próxima.